Bueno, pues hoy tenemos un programa, de nuevo, como ustedes saben, muy compaginado consigo mismo, es decir, casi temático, no programático, temático, como solemos hacerlo. Nada más que hace 2 semanas hicimos un concierto para violín. Este es el final de una serie de grandes violinistas que comenzó en agosto con David Nebel tocando el concierto para violín de Brahms. Después estuvo Carmine Lauri haciendo el concierto para violín de Glazunov en el Cervantino. Después estuvo Cuauhtémoc Rivera con concierto de Mozart. Después, hace 2 semanas, estuvo Daniel Rowland con un concierto contemporáneo, y hoy es el fin de esta serie con Francesca Dego y el concierto de Tchaikovsky. Entonces, bueno, yo pienso que el programa gira alrededor de la relación Tchaikovsky-Mozart, que podría parecer rara, pero es una relación bastante intensa, por una razón muy simple. Tchaikovsky era un gran amante, fanático, admirador de Mozart. Obviamente Mozart no pudo haber sabido de la existencia de Tchaikovsky, a menos de que, pues desde el más allá, claro, sí se puede, ¿no? Pero en vida no, naturalmente. Pero yo creo que si hay un compositor al que Mozart ha influenciado o inspirado mucho, o al menos si hay un compositor que nos ha platicado de tanto lo que lo influenció y lo inspiró Mozart, es Tchaikovsky. Habló extensamente en sus cartas a tenía una patrona que literalmente lo mantenía cuando no tenía trabajo, o le comisionaba obras para que pudiera pagar la renta, Nadezhda von Meck. Le escribió extensamente de su amor y de su pasión por Mozart. Entonces ahí se da un diálogo con uno de los pilares de la música occidental, que es Mozart, y otro, Tchaikovsky, en un tiempo y en una región geográfica completamente distinta, pero se da un diálogo muy intenso. Entonces, Tchaikovsky en varias de sus obras habla de Mozart, lo cita y nos platica. Por ejemplo, su Serenata para cuerdas dice que se inspiró, que homenajea a Mozart, que lo trata de si no citar, de emular en ciertas cosas, en el vals, por ejemplo. Tiene, por supuesto, la suite mozartiana, que íbamos a hacer hoy, pero por razones logísticas cambiamos el programa. Y pues bueno, pues la suite mozartiana es un homenaje a Mozart y utiliza temas de Mozart. Entonces, bueno, escogimos como obra central el concierto para violín, que está justo en medio del concierto, hoy, del programa de hoy. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos con Júpiter, que fue su última sinfonía, su última obra, y terminamos con la Misa de Coronación de Mozart. Entonces hacemos Mozart, Tchaikovsky, Mozart. Tchaikovsky es la obra, digamos, de mayor envergadura en términos de la duración y la instrumentación. Es la que usa la orquesta más grande y es la obra más larga de las 3. Y entonces sí se genera una especie de planeta con 2 pequeños, no pequeños, pues, con 2 satélites. Incluso uno se llama, o le dicen Júpiter, que es la sinfonía número 41. Entonces, como está aquí la maestra, empecemos por Tchaikovsky, aunque cronológicamente no será el orden del programa. Les platico primero y después hablamos con ella. Tchaikovsky escribió su concierto para violín en 1878, es decir, prácticamente 100 años exactos, 101 años exactos después de Júpiter, después de que Mozart escribió Júpiter. 100, o sea, perdón, traigo aquí mi acordeón, Júpiter Mozart lo escribió en 1788 y Tchaikovsky escribió el concierto para violín en 1888, 100 años exactamente, ¿no? Tchaikovsky estaba deprimido porque se casó y su matrimonio fue un desastre, como pasa de vez en cuando. Entonces se divorció, pero, o sea, con abogados, y se deprimió mucho. Era un tipo emocionalmente muy inestable. Entonces se fue a Suiza, ahí no sé, a un lugar donde había un lago
Es irrelevante el detalle, pues, ¿no? Se fue ahí porque dio a recuperarse. Y entonces llegó un alumno, un alumno de composición suyo que apellidaba Kotek y era violinista. Era su alumno de composición, pero era violinista. Y entonces se pusieron a tocar la Sinfonía Española de Lalo, que es un concierto para violín. Y entonces, de alguna manera, Tchaikovsky se inspiró un poco con la Sinfonía Española fue como pues, ese momento, pues, ahí con Kotek y él en el piano y el alumno ahí en el violín y medio echando relajo, ahí surgió la idea y allí empezó a escribir su concierto para violín. Después el concierto para violín tuvo distintos problemas para ser estrenado, porque Kotek mismo no lo quiso estrenar y luego se lo quisieron dar a otro que se apellidaba Auer, no recuerdo muy bien, tampoco lo quiso estrenar y pues, nadie le quería entrar, pues, ¿no? Así tal cual. Pero finalmente se estrenó y hoy por hoy yo creo que es una de las obras más tocadas, más grabadas, más reconocidas y más queridas por el público de orquesta alrededor del mundo. Hay pocas obras tan famosas de todo el repertorio como el concierto para violín de Tchaikovsky, lo cual hace al concierto un enorme reto, porque, y ahora empezaremos a hablar con la maestra, porque habiendo tantos, o sea, no hay un gran violinista de la historia que no lo haya grabado. Y entonces, pues, como músico joven, ¿por dónde empiezas? Y esa es la primera pregunta que yo le quiero hacer a Francesca. So, it's one of the most famous, most relevant, most recorded, and most played concerti from all repertoire. All masters have recorded it. So where do you begin? Where do you start? Or how do you make your own road to the piece? Well, first of all, it's a great joy to be here in this beautiful theatre, and with this piece that is very important to me. I debuted this piece at 18 years old. I have played it now more than 60 times. So it has grown, it changes with me, it has always, it changes with every orchestra, with every conductor. So I think your question is very interesting, but it's one of those pieces that a violinist that you kind of know even before you start working on it. In fact, it's very dangerous that you don't even maybe read what is written because you've heard it so many times that you have so many different ideas in your head. So I think the most important thing is to first of all go back to what is written, to what is on the music, and you find out so many things. He's very precise. He knew the violin very well, even if Leopold Auer, the second violinist he dedicated it to, decided that there were lots of things that had to be changed. He changed some passages. He made lots of cuts that most violinists don't do anymore nowadays. We do all the original version. But I think it is very special in the original version, even with this sense of repetition that Leopold Auer didn't like. I take the example of the third movement. The third movement is all about obsession. It's this incredible surge of energy, build-up of energy, and it's a very, very small theme that just keeps repeating, and Leopold Auer just kept cutting it and cutting it. But I think the build-up to the real climax at the end is given by this obsessive nature. As you said rightly, Tchaikovsky was very, very depressed. In fact, some people say he committed suicide. And so he was a very, very sad and with tragic moments in his life going on in his head. And so this obsession is part of his soul. And so it is very important in this concerto. And it's incredible with Tchaikovsky how you see in a piece like this, you go through all emotions possible. This is why I think it gets to the audience so much, because you can recognize everything of humanity. The great passion, big long themes in the first movement, so romantic. Then second movement, that is like an oasis of just simple beauty. It is called canzonetta, so little song in Italian. So it has this cantabile feeling of almost of Italian opera, but also this incredible sense of nostalgia. I always think of, I don't know if you all remember the scene in War and Peace by Tolstoy, where Natasha looks at the moon, and she is young, she is nostalgic, she's thinking about love,
And I think this is kind of an image of the Russian soul that you find in Tchaikovsky. Let me translate to them. Oh, sorry. My memory got to 100%, so mi memoria me llegó al 100%, me dijo, ya párale porque si no se te va a olvidar. Bueno, lo primero que dijo la maestra, I have to ask you back a few things because I might not remember. Lo primero que dijo la maestra es que está feliz de estar aquí. Francesca, a veces me pasa, no la presento así tan extensamente porque la siento como muy de casa. Tiene ya una relación con la orquesta. Ella estuvo aquí en un Cervantino, fue su debut. Was that your Mexican debut? Yes. Yeah. Su debut en México fue en el Festival Cervantino con esta orquesta en 2015. Y después hicimos el concierto para violín de Mendelssohn en Francia con ella también. Y en la gira que la orquesta hizo Europa en 2017. Entonces la orquesta la conoce bastante bien y ella conoce bastante bien a la orquesta y es como de casa. Pero bueno, está feliz de estar aquí. Nunca había tocado en el Juárez y obviamente pues es un teatro precioso. Ella siendo italiana, en Italia hay muchos teatros como estos y en México también. Don Porfirio nos los dejó todos: el Peón Contreras, el Degollado, el Juárez, el propio Palacio de Bellas Artes. Todos son más o menos de la misma generación de teatros y es un gran legado. Estaba yo en Torreón hace un par de semanas y hay uno también del mismo tipo, es un poquito más nuevo, pero chiquito, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, Francesca, le pregunté cómo te aproximas a una obra que está tan apropiada por los grandes maestros, y entonces nos platica que, bueno, la hizo por primera vez a los 18 años y hoy por hoy la ha hecho aproximadamente 60 veces, así es que pues también es tan de ellos como suya, es decir, ella pertenece a una tradición, ¿me explico? Y una tradición que crece en el artista desde muy chiquito, y entonces uno se vuelve parte de un flujo temporal, de un flujo en el tiempo y en el espacio, de personas que heredan esa tradición. Incluso comenta que es el tipo de obra que sientes que ya la conoces antes de empezar a tocarla, porque la has escuchado tanto y porque es música que ha estado tanto en tu entorno musical, familiar, histórico, y eso es peligroso, comenta la maestra, porque muchas veces no sabes si estás tocando lo que ya te acostumbró a escuchar la interpretación de otros. Y entonces lo más importante es regresar a la base, que es la partitura, es decir, con los oídos tapados, mirar la partitura y partir de ahí como está especificado. Es yo creo que a lo que se refiere, I think what you mean is not fall in the automatism of tradition, but just start from this corner, whatever the tradition might be. No caer en el automatismo de la tradición por tradición, que muchas veces es como la pátina en las esculturas. Muchas veces un poquitito deforman la obra, y cuando uno le quita toda la pátina a una escultura, aparece tal cual como era desde el principio. Lo mismo pasa cuando uno trata de aproximarse a una partitura que tiene ya mucha tradición interpretativa, es decir, le movieron un poquito aquí, un poquito acá, le cambian tradicionalmente se hace esto, tradicionalmente se hace el otro, y resulta que ya después de 100 años de tradición ya la obra es un poquito distinta. Entonces, regresando a la partitura y hacer exactamente lo que dice, es un poco como quitarle la pátina a una escultura de bronce. One thing I think that you can notice that is interesting in this sense, the second movement, Tchaikovsky writes with sordina, with the mute, for everybody, also the soloist. And almost nobody does this. Starting from Oistrakh, one of the greatest Russian violinists, he decided that maybe there was a problem with balance, so he plays this without mute. And so everybody after him is mostly playing without mute. I play it, and obviously other people too, with the mute as is written by Tchaikovsky. So it gives a whole different color, which I think is, if he wrote it, he wasn't stupid. I mean, he wanted this, you know. And then we should try to understand how to make it work. So the orchestra plays very softly, everything works. So there is a reason for this. This is an example. Bueno, un ejemplo de las tradiciones interpretativas es que el segundo movimiento está marcado que se debe tocar con sordina, es decir, es un objeto que se coloca en el puente del violín o un instrumento de cuerda, el que sea, y lo que hace es que reduce el número de vibraciones de un instrumento y lo hace
menos potente. Pero no solo eso, no es nada más una cuestión de potencia, cambia el color del tono. Y eso es lo valioso de la sordina, porque también hay una cosa a la que le llaman sordina de hotel, que realmente mutea, pero pues con eso no se puede tocar, pero es literalmente para poder practicar un hotel sin que los vecinos lleguen a darte patadas. Pero una sordina de concierto no es nada más el volumen, es el color. Y eso es muy importante. Y entonces los grandes maestros del siglo XX solían hacerlo sin sordina, porque sentían que había un problema de balance, pero los jóvenes, yo siento, son los que están retomando esta tradición de vamos a hacer lo que es el compositor, no lo que la tradición nos dice a nosotros, ¿no? Es una especie como de la rebelión de los jóvenes ante sus padres interpretativos, por decirlo de alguna manera. Pero regresando a lo que nos platicaba la maestra Dego, nos platica también que en el concierto, el final tiene es muy repetitivo. Y entonces el Leopold Auer, el segundo violinista que Tchaikovsky quiso que estrenara, que no lo hizo varios cortes porque le parecía demasiado monótono, nos platica la maestra, y esos cortes sí se tomaron en cuenta por varios violinistas en el siglo XX. Incluso se grabó así varias veces, ¿sí? Y de nuevo, esa es otra de las cosas que los violinistas jóvenes dicen, no, porque vamos a hacer los cortes, y Tchaikovsky dijo que así, pues así, ¿no? Hay un ejemplo muy claro del ajuste. Esta orquesta también ha tocado en sus 65 años de vida, muy probablemente, cientos de veces este concierto. Entonces lo tienen metido también muy en el tuétano. Entonces cuando la maestra hace una serie de cambios de tempo que prácticamente nadie hace, es como tratar de cambiarle la dirección a un avión que pues no lo esperaba, ¿no? O sea, ahí como que ha habido, what I'm saying is that one of, yeah, you understand, porque sobre todo hay un meno mozo que significa, en términos coloquiales, un poco menos rápido, que nadie hace, nunca. O sea, me explican las grabaciones tradicionales, en un pasaje en el primer movimiento está escrito meno mozo de repente, y eso nadie lo toma en cuenta. Y ella sí lo hizo, y ahí tartamudeamos todos en los ensayos. Y eso es un ejemplo de cómo se van estableciendo tradiciones y pues bueno, ¿no? Hay que retomar la base, retomar el origen, pues, ¿no? Os platico también del segundo movimiento, que es como una canción. Ahí está el asunto de la sordina, etc. And to me it's very interesting to ask you, do you recognize, when you come to this orchestra, for example, because you come back to many orchestras, do you think, oh yes, I remember that, oh yes, I remember that, oh, good or bad, does it happen? Le estoy diciendo, cuando regresas a una orquesta, porque esta es la tercera vez que trabaja con nosotros, le pregunto, porque toca con muchísimas orquestas, entonces a veces en la memoria se puede diluir eso, ¿no? Y le pregunto, regresas a una orquesta y dices, ah, sí, ya me acordé de esto, ¿no? Ah, sí, ya me acordé de esta persona, o, lo bueno y lo malo. Sí. Yes, absolutely. It's better, I think, to play more with coming back with the same orchestra, because you can also with the same conductor, because there's language that becomes more clear. You speak more easily when you're on stage. You often don't even look at each other, but phrasing for us is like we're telling each other what is happening. And so without even, having to move, he will hear what I'm doing and know where it's going. So this, of course, becomes better when you work more together. And so I think at the beginning of the rehearsals, there are always problems, but with orchestras that you've already worked with, you resolve them faster. Bueno, nos dice que sí, que obviamente, y que le parece a ella muy importante regresar con orquestas con las que ya ha trabajado, porque pues el diálogo se facilita naturalmente. Uno puede intuir como director o como orquesta más fácilmente con un solista al que conoce hacia dónde va el solista, y es difícil explicar a qué me refiero con eso, pero por poner un ejemplo muy claro, si yo me doy cuenta que ella quiere ir un poco más rápido cuando ya está yendo más rápido, ya es muy tarde. ¿Me explico?
ya va 2 pasos adelante. Lo tengo que intuir antes. Y eso lo intuyo no por bueno, probablemente por telepatía también, pero lo intuyo porque hago el 1 más 1 de lo que hizo, de lo que está haciendo, y entonces de ahí más o menos deduzco, porque ya la conozco, eso que puede ser el preámbulo de qué cosa, ¿no? Lo mismo de regreso, ¿no? Ella sabe más o menos, siento que ella sabe cómo me estoy sintiendo, porque sabe, está poniendo demasiada presión en mí, que tiene que darme un poquito de espacio. I say, you notice very well when I feel, oh my God, if you keep going faster, I might be behind, and you feel that I get a little stressed, and you think, okay. Eso pasa, ¿no? Pues es un diálogo de gente que se conoce y es mucho más fácil. También el compromiso es mucho más grande, obviamente. No porque no lo haya con gente que no conoces. Bueno, pues ese es el concierto para violín. Les digo brevemente el principio y el final. La Sinfonía Júpiter es la última sinfonía que escribió Mozart. Ok, bueno, un aplauso a la maestra. Brevemente, para que ya podamos ir. Júpiter es la última sinfonía que escribió Mozart, y de hecho muy probablemente él nunca la escuchó. Y es en el verano de 1788, escribió 3 sinfonías, la 39, la 40 y la 41. Hay una teoría que me parece muy interesante, que dice que esas 3 sinfonías están pensadas para hacer una sola obra, es decir, se deberían de tocar una tras otra en un programa. ¿Por qué? Porque 40 y 41 no tienen introducción. Mozart, todas las sinfonías de Mozart tienen, o casi todas, una gran introducción, como las de Haydn. Todo un pasaje largo de 4 minutos con una gran introducción, y es el caso de la 39. 40 y 41 no tiene introducción, pero 41 sí tiene un gran final. Y eso nos hace pensar que Mozart está pensando en iniciar una narrativa en la 39 con su gran introducción y terminar esa narrativa en la 41 con su gran finale, sin poner introducciones en 40 y 41 para no interrumpir esa narrativa. ¿Me explico? Es una teoría interesante y yo creo que algún día lo tendremos que hacer aquí. Pronto, tocar 39, 40 y 41 y ver si funciona, porque esas cosas, aunque pongas un disco y ahí lo escuches, eso hay que vivirlo y a ver si funciona, ¿no? Bueno, y el nombre de Júpiter, obviamente, casi hay muchísimas obras que tienen nombres, pero esos nombres son, los compositores casi nunca le ponen nombres, o si se los ponen, entonces sí son muy explícitos. Es como la Sinfonía Titán de Mahler. Mahler jamás le puso Titán, o probablemente lo mencionó, pero él mismo dijo, no le llamen Titán, Sinfonía número 1 en re mayor, punto, ¿no? Bueno, pues es el caso de esta Sinfonía Júpiter. Solomon, un editor de música que vivía en Londres, pues por diversas razones tenía asociaciones y él le puso Júpiter a principios del siglo XVIII. Él, pues, ¿no?, la apodó Júpiter y el nombre se quedó, y entonces ahora todos la conocemos como la Sinfonía Júpiter, ¿no? Estoy pensando ¿qué otro caso puede haber por ejemplo, la gente le dice a la última sinfonía de Haydn, le llama la Sinfonía Londres, por alguna razón muy rara que no entiendo, porque las sinfonías Londres son 10, y son las que escribió Haydn en Londres, la de la 94 a la 104. Entonces no hay razón para llamarle a la 104 así nomás solita Londres, pero bueno, pues así pasa, ¿no? Lo mismo pasa con la Misa de Coronación, que es la obra que van a escuchar ustedes al final. La Misa de Coronación es una misa breve, en oposición a la misa solemne, es decir, una misa que ocurre en 25 minutos más o menos, una misa solemne como la de Beethoven, ¿no? Pues es 1 hora y media más o menos. Y fue una misa encargada por una corte específica como un servicio religioso, nada más. Y fue hasta principios del siglo XIX que se le empezó a llamar Misa de Coronación,
porque la corte imperial de Viena la tenía, digamos, como su música favorita para eventos formales como coronaciones o como otorgarle el caballero, el nombre de caballero, el título de caballero a un ciudadano, o etcétera. Usaban con frecuencia esa misa y entonces se le quedó el apodo de misa de coronación, pero Mozart no la usó para ninguna coronación ni la escribió para ninguna coronación. Lo comento porque me da risa cómo los títulos desde el punto de vista musicológico son inservibles porque no representan nada, pero sí reflejan el diálogo de la obra con el entorno social, o no, el que sea, el entorno de la corte o el entorno de la gente. Sí, incluso hay un concierto de Mozart para piano, el 21, que había una película que se llamaba Elvira Madigan, de los 50, creo, y en esa película usan el segundo movimiento del concierto para piano número 21 de Mozart, y posteriormente las disqueras en los 60s hasta en los 70s, las más prestigiadas, vendían concierto número 21 para piano Elvira Madigan, o sea, le pusieron ese título. ¿Me explico? Es como si al adagietto de la quinta de Mahler le pusiéramos, por el adagietto de la quinta de Mahler, a la sinfonía le pusiéramos Sinfonía Muerta en Venecia, porque el adagietto lo usaron en la película Muerta en Venecia. ¿Me explico? O yo qué sé, ¿no? Bueno, son chistosadas, de repente pueden ser un poquito irritantes para los puritanos, pero son el reflejo del diálogo de la música con su entorno, porque finalmente de eso se trata la música, de estar en medio de todo y de todos, y eso es lo importante de la música. Bueno, pues ya saben entonces por qué hacemos este programa. Ya conocieron a la maestra Dego y les agradezco de nuevo que estén aquí en esta charla, en este concierto, y de una vez les digo que feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Espero verlos muy pronto después de este concierto en febrero, cuando regresemos a nuestra temporada de conciertos. Muchas gracias.